Buenos días, niños. Bienvenidos a las clases del curso de personal social, a la clase número 2, correspondiente al cuarto bimestre. Quien les habla es su profesora Janet León Espinosa. Esperando, niños, que se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los efectos de la conquista. El día de hoy identificaremos algunas consecuencias cuya aparición es inmediata y otras que aparecen a largo plazo, que dieron los efectos de la conquista. Vamos a empezar, niños, observando las siguientes imágenes. La semana pasada vimos los conflictos de la conquista. Vimos que por la ambición se crearon rivalidades entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ahora, niños, estamos observando que los indígenas están trabajando sacando el oro de las grandes minas. Son los cambios que se dieron durante la conquista, son los efectos de la conquista, de trabajar antes de la llegada de los españoles en la agricultura a trabajar en la minería. También estamos observando en cuanto a la religión, estamos observando que están adoctrinando a los indígenas. Estos van a ser algunos de los efectos de la conquista. La conquista española causó profundas transformaciones en la vida de la población andina, y una de esas transformaciones pues va a ser de trabajar en la agricultura a trabajar en la minería. Ahora, niños, vamos a iniciar hablando sobre la caída demográfica, pero antes de ingresar a hablar sobre la caída demográfica en el Tahuantinsuyo, vamos a definir qué es la demografía. La demografía es el estudio de la población humana, es decir, cuántos nacen, cuántos mueren, su evolución, sus características generales. Entonces, niños, la demografía es el estudio de la población humana. La conquista española produjo la caída demográfica de la población indígena, de unos 7 millones de pobladores que eran en el año de 1540, se redujo a un poco más de 600.000 en el año de 1630. Esto se debió a diversas causas, y una de las principales causas de la caída demográfica van a ser la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y las conquistas. Si bien es cierto, niños, cuando llegaron los españoles a conquistar el Tahuantinsuyo pues se encontraba en una guerra civil entre estos dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, que peleaban por ocupar el poder, por gobernar el imperio del Tahuantinsuyo. Y en esta guerra civil pues van a fallecer muchos indígenas. Entonces esto va a ser la primera causa de la caída demográfica. La segunda causa de la caída demográfica van a ser los maltratos que sufrieron a causa del sistema de encomiendas. Es decir, niños, cuando hablamos del sistema de encomiendas nos estamos refiriendo al sistema de explotación. En la clase que hemos visto anteriormente, hemos hablado en este sistema de encomiendas, hemos visto pues al encomendero, a la encomienda y el encomendado. El encomendero, que eran pues los españoles, la encomienda eran el terreno y el grupo de indígenas que iban a recibir los encomenderos, y el encomendado van a ser los indígenas, niños, ¿no? Entonces, pero con el fin de que se les daba la encomienda a los encomenderos, con el fin de adoctrinarlos, protegerlos, educarlos. Pero ellos pues no realizaban ninguno de ellos. Más al contrario, ellos les hacían trabajar en sus tierras, ¿no? A los indígenas, como nosotros podemos observar en esta imagen, les hacían trabajar de una manera inhumana. Y a causa de este sistema de encomiendas fallecieron pues miles de indígenas. Esto es otra de las causas de la caída demográfica. Otra de las causas de la caída demográfica van a ser los cambios económicos y sociales que van a afectar la producción de los alimentos, ¿no? En este caso, se pasó de una economía agrícola a una economía centrada en la minería. Y ahí se va a producir pues un descenso en cuanto a las poblaciones indígenas, como podemos observar aquí en esta imagen. Ya
se pasó total, ya no había pues la actividad agrícola. Por el contrario, ellos eran obligados a trabajar en las grandes minas. Y finalmente vamos a tener otra causa de la caída demográfica, que van a ser las enfermedades que llegaron con los españoles. Si bien es cierto, cuando los españoles vinieron a conquistar el Tahuantinsuyo, trajeron consigo varias enfermedades, y una de ellas pues va a ser la viruela y el sarampión, que en esa época esas enfermedades eran mortales. No había cura, no tuvimos una cura para poder salvar vidas, y aquí van a fallecer miles de indígenas. Entonces también esto va a ser otra de las causas de la caída demográfica. Ahora, niños, vamos a continuar sobre los efectos de la conquista. Otro de los efectos, ¿no?, de la conquista, niños, van a ser las nuevas relaciones de poder. Con la llegada de los españoles, desaparecieron las relaciones de reciprocidad, redistribución establecidas entre el Inca, los curacas y el pueblo. Cuando llegaron los españoles, pues ya van a desaparecer las formas de trabajo del imperio del Tahuantinsuyo. Esas tres formas de trabajo que eran el Aini, la Mita, la Minca, ¿no? Ya no va a haber una reciprocidad, ya no va a haber una ayuda mutua de hoy por ti, mañana por mí. Va a desaparecer en su totalidad. En lo político, los curacas quedaron sometidos al poder de las autoridades españolas, ¿no? Entonces, los curacas pues ya no van a ser quienes van a controlar los ayllus. En este caso, los curacas van a estar sometidos al poder de las autoridades españolas. Y en lo económico, el sistema de trabajo se va a modificar en su totalidad. De un trabajo en la agricultura van a pasar al trabajo forzado en la minería. Otro de los efectos de la conquista van a ser los cambios culturales. La conquista española va a producir dos cambios culturales muy importantes en los Andes. La primera, que va a ser la difusión del nuevo idioma. Si bien es cierto, antes de la llegada de los españoles, los indígenas pues hablaban el quechua y el aymara, pero con la llegada de los españoles ellos van a hablar el español. Entonces, en este caso, los indígenas utilizaron el idioma español básicamente para comunicarse con los españoles, pero en su vida cotidiana ellos continuaron hablando el quechua y el aymara, que son sus idiomas originarios. Otro de los cambios culturales, vamos a tener la imposición de una nueva religión, en este caso el catolicismo. Los misioneros convirtieron a los indígenas al cristianismo, al católico, mediante el adoctrinamiento. Sin embargo, la mayoría de ellos pues va a aceptar por miedo a ser castigado, ¿no? Va a aceptar esta nueva religión, pero sin abandonar sus antiguas creencias. De este modo, se van a surgir elementos religiosos católicos y andinos, que en la actualidad, niños, nosotros lo podemos observar en las fiestas patronales. Estos son otros de los efectos de la conquista. También vamos a tener un nuevo manejo de espacio. Los españoles agruparon a los indígenas en reducciones. Recordemos, niños, que antes de la conquista, los ayllus pues controlaban los territorios ubicados en distintas regiones geográficas para poder aprovechar la gran diversidad de recursos. Pero después de la conquista, pues se va a establecer, los españoles van a agrupar a los indígenas en reducciones establecidas en una misma región. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de controlarlos mejor. También los españoles van a crear ciudades. Ellos van a fundar ciudades con el fin de asentarse en el nuevo territorio. ¿Para qué? Para proteger a los colonos españoles e imponer su dominio sobre los indígenas. Algunas de esas ciudades, niños, vamos a ver en la actualidad, Lima, Piura, Chachapoyas, Huánuco y Arequipa son las ciudades fundadas por los españoles. Muy bien, niños, eso sería todo, niños, en cuanto a la clase del día de hoy.
Ahora vamos a reflexionar sobre nuestro aprendizaje. El día de hoy, niños, ¿qué hemos aprendido? Muy bien, hemos aprendido sobre los efectos de la conquista. ¿Y cómo hemos aprendido? Hemos aprendido a través de la investigación que ustedes están realizando, niños, también a través de la información que se les está brindando. ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer para aprender más? Estas dos preguntas me lo van a responder en la asesoría de la tarde. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos encontramos en la asesoría de la tarde. Cuídense mucho.